Hoy, tomémonos un tiempo para averiguar por qué Dios nos ha dado el mandamiento. No os conforméis a este siglo. Veamos el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia describe a esta generación como una generación mala y adúltera. Aunque en el mundo todo parezca permitido, ¿no deberíamos ser nosotros quienes no aceptemos aquello que Dios no permite? ¿Por qué Dios nos dice, no os conforméis a este siglo? Las personas a menudo sienten que si no se mantienen al día con las costumbres del mundo, las llamadas tendencias, parecerán anticuadas. Cuando no seguimos la forma en que las personas del mundo se visten o viven, a veces podemos sentir que estamos atrasados en el mundo. Sin embargo, Dios dice, no os conforméis a este siglo. Es porque Dios prevé el fin desde el principio. Él sabe mejor que nadie cuán mala y adúltera es esta generación. También en los días de Noé, como está escrito en el libro de Génesis, se dice que el pecado estaba muy extendido en el mundo y que todo lo que los hombres pensaban y hacían era de continuo solamente el mal ante los ojos de Dios. Por eso, Él juzgó al mundo con agua. Así está registrado en la Biblia. ¿Por qué Dios hizo llover fuego en los días de Sodoma y Gomorra? Fue porque el pecado prevalecía en Sodoma y Gomorra. Dios los juzgó porque ya no podía soportar ver su maldad. También dice que en los últimos días el mundo será juzgado con fuego. ¿Por qué ocurrirá eso? La razón es la misma. Ante los ojos de Dios, todas las personas de este mundo son tan adúlteras y malas que Él dice a su pueblo celestial, no aprendáis el camino de las naciones. Creo que, aunque sea una forma de vida aceptada y tolerada por la gente del mundo, no debemos seguir ese camino si Dios dice que es malo a sus ojos. Hoy, grabemos cuidadosamente en nuestro corazón todas estas enseñanzas de la Biblia. Primero, veamos el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En el versículo 14, Dios dice, no cometerás adulterio. Han pasado cerca de 60 años desde que el Padre predicó el Evangelio en esta tierra y se estableció nuestra Iglesia de Dios. En cualquier época, Dios siempre nos ha enseñado, no os conforméis a este siglo, ni aprendáis las costumbres de esta generación mala y adúltera. Aunque el mundo entero está corrupto, los hijos celestiales deben continuar llevando una vida santa y piadosa. Él nos enseñó, no pierdan la fe ni el ferviente anhelo de esperar la llegada del día de Dios.
Veamos el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pasemos al versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Dios profetizó que esta época será juzgada por fuego. Dios nos enseña constantemente a no perder nuestra vida santa y piadosa. Por eso Dios ordenó a los miembros en los días de la iglesia primitiva que no cometieran tales malas obras. Vayamos al capítulo 15 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 15, versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué vamos a hacer? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Debemos entender que Dios, el Espíritu Santo, ha quitado toda otra carga pesada y ha dejado claro que precisamente este es el punto que debemos seguir. Veamos el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado por un acto tan perverso, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado. ¿A quién debe ser entregado? A Satanás. Continuemos con el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es? ¿Qué dice la Biblia que es nuestro cuerpo? Es el templo del Espíritu Santo. Ya que nuestro cuerpo es el santo templo de Dios, donde Dios habita, no debemos contaminar el templo del Espíritu Santo con tales cosas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué debemos hacer? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, rescató a Lot, un hombre justo, mientras destruía al resto del pueblo. En esta época, necesitamos examinar cuidadosamente la diferencia entre los que fueron destruidos y los que fueron salvos. ¿Qué clase de persona fue salva y en qué circunstancias fue salva? Entonces, ¿por qué otros fueron juzgados por el fuego? Dios dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que habéis sido comprados por precio con la propia sangre de Dios?
no sois vuestros. No hagáis nada imprudente con vuestro cuerpo. Habéis sido comprados por precio. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Debemos convertirnos en el pueblo celestial que da gloria a Dios. Veamos esto en el libro de Efesios, capítulo 5. Aunque algo sea ampliamente aceptado por la gente del mundo, si Dios se desagrada de ello y no lo aprueba, no debemos hacerlo. Somos el templo que Dios compró con su sangre, y el santo templo no debe ser contaminado con cosas malas. Veamos el capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esaú es un ejemplo claro de quienes no recibieron la herencia. Estaba en posición de heredar la primogenitura de su padre, pero no pudo soportar un momento de hambre y se dejó llevar por una emoción pasajera. Veamos la historia de Esaú, que perdió su primogenitura. Vayamos al capítulo 12 de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aunque Esaú era el primogénito, vendió su primogenitura por un solo plato de guiso de lentejas. De la misma manera, Hebreos 12 nos enseña a no vender nuestra primogenitura por causa de la fornicación o el adulterio. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dios nos ha revelado y enseñado, a través de las Escrituras, que uno puede llegar a estar en una condición en la que ni siquiera se le conceda la oportunidad de arrepentirse. En esta última época, Satanás ha hecho del mundo un lugar malo y adúltero, y así calumniará y engañará incluso al pueblo celestial. Como Dios, que ha visto el fin desde el principio, sabe que las personas pueden ser arrastradas a tales planes malvados, enfatiza fuertemente la santidad y la piedad para nosotros que vivimos en esta época. Continuemos con el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Veamos lo que dice el capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña.
No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Qué es lo que destruye? Corrompe su alma el que tal hace. Satanás pone todo tipo de tentaciones, trampas y lazos para impedir que los hijos de Dios reciban la salvación. Jesús dijo: no aprendáis de este mundo, porque es malo y adúltero. Él dijo que no debemos conformarnos a este siglo. ¿No deberíamos seguir el ejemplo de Dios? Debemos llegar a ser quienes sigan el santo camino de Dios. Pasemos ahora al capítulo 7. Proverbios capítulo 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Versículo 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, áloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. ¿Cómo es el camino a su casa? Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Con respecto a todos estos asuntos, la Biblia nos da advertencia tras advertencia. La razón por la que Dios advierte a su pueblo celestial sobre tales asuntos es porque quienes caen en estas situaciones encuentran realmente difícil volverse a Él. Sus corazones se apartan fácilmente de Dios. Y como Satanás lo sabe, constantemente coloca muchos medios y herramientas de engaño a nuestro alrededor, moldeando activamente este mundo para que sea uno lleno de fornicación. Vayamos al libro de Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4, versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar.
Incluso los santos que han seguido con fidelidad y llenos de gracia el camino de Dios pueden ser extraviados por tales cosas, perdiendo fácilmente de vista a Dios y apartándose de Él. Veamos el versículo 13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. El pueblo celestial puede dejar a Dios de esta manera. Satanás es muy consciente de sus debilidades. Por eso, a través de las enseñanzas de la Biblia y de los profetas de diversas épocas, Dios dice repetidamente: no os conforméis a este siglo. Continúa enfatizando fuertemente: nunca caigan en la necedad de seguir al mundo solo porque dice, así son las cosas, o así deben ser. Pasemos a Oseas, capítulo 5, versículo 4. Veamos el capítulo 5, versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios. Sus obras les impiden continuamente volver a Dios. Es porque otros pecados se cometen fuera del cuerpo, pero la fornicación es siempre un pecado cometido dentro del propio cuerpo. Veamos el versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Como resultado, ¿a quién no conocen? Dice que no conocen a Dios. Ellos terminan ignorando la palabra de Dios. Al final, ya no están en su sano juicio, ya sea que estén recorriendo el camino de la verdad o llevando una vida completamente equivocada. Y como nosotros también podemos llegar a un estado de pérdida de juicio como ellos, Dios nos advierte e insta continuamente a ser cautelosos en estos asuntos. Continuemos con el versículo 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. ¿Por qué? Se apartó de ellos. Esaú perdió su primogenitura, y más tarde, en un intento por recibir nuevamente esa bendición, lloró amargamente y le suplicó a su padre que lo bendijera. Sin embargo, su padre le dijo: ya se han dado todas las bendiciones a Jacob. La bendición que ya ha sido otorgada no puede retirarse. El adúltero no puede evitar asemejarse a Esaú, que lloró y gimió. Dios nos dice que no perdamos las cosas celestiales eternas por los placeres temporales, diciendo: no os conforméis a este siglo, ni sigáis el ejemplo de este mundo. Podemos ver en la Biblia que Dios enfatiza esto una y otra vez. Veamos el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Veamos el capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Y qué hizo? Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El espíritu justo de Lot estaba profundamente turbado día tras día porque todos esos actos adúlteros ocurrían a su alrededor. Así Dios rescató a Lot, un hombre justo.
Versículo 8. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así es como Dios nos despierta a través del libro de Segunda de Pedro capítulo 2. Un incidente similar ocurrió hace 3500 años, durante el viaje de 40 años de los israelitas en el desierto. Antes de salir de Egipto, los israelitas fueron testigos del poder, la grandeza y los milagros de Dios en 10 ocasiones. Incluso después de salir, quedaron profundamente conmovidos por el poder divino y la providencia de Dios, y participaron en el milagro de la división del Mar Rojo. Además, mientras vivían en el desierto, recibieron el alimento llamado maná todos los días durante 40 años. Sin embargo, en el 40º año, conocieron a mujeres moabitas y fueron desviados por ellas, cayendo en la corrupción al comer alimentos sacrificados a los ídolos e incluso adorar a esos ídolos, a pesar de que habían experimentado la poderosa obra de Dios durante 40 años. Satanás jugó una carta tan astuta al final. Incluso el pueblo que había caminado en obediencia sin tropiezo durante 40 años, en el mismo momento en que se encontraba en el umbral de la tierra de Canaán, fue seducido por las mujeres moabitas, cayó en la idolatría y finalmente perdió de vista a Dios. Lo mismo sucedió con Esaú, quien no pudo soportar su hambre por un momento y vendió su primogenitura por un plato de guiso de lentejas. Ya que Dios prevé y conoce todas estas cosas, nos advierte que en los últimos días el mundo se volverá sumamente malo y adúltero. Por lo tanto, el pueblo celestial de Dios, que anhela el eterno reino de los cielos, debe tener una fe que desee fervientemente y espere con ansias el día de Dios, acompañada de obras santas y piadosas. El momento en que se encontraron con las mujeres moabitas fue en el año 40 del desierto, solo unos meses antes de entrar en Canaán. Estos fueron los últimos planes que enfrentaron justo antes de entrar en la tierra de Canaán. Y como Dios sabe que en este tiempo sucederán estas cosas malas, quiere que sus hijos vivan de una forma santa y piadosa. Números capítulo 25, versículo 1. Veamos el capítulo 25, versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Dios debió de estar tan enojado que les envió como castigo una plaga tan devastadora.
Debemos grabar en nuestro corazón una vez más que algo así nunca puede agradar a Dios. Y como Dios sabe muy bien de qué manera Satanás conduce al pueblo de Dios por el camino de la destrucción, vemos cómo nos recalca una y otra vez a nosotros, sus hijos celestiales. Grabemos profundamente estas palabras en nuestro corazón. En Efesios 5 capítulo está escrito que el fornicario nunca podrá heredar el reino de Dios. Por eso, no debemos tomar las palabras de la Biblia como una broma. Nunca debemos olvidar que todas estas palabras son las palabras absolutas de Dios y que son el manual de salvación que Él nos ha dado como regalo para salvar a su pueblo celestial, ya que Dios conoce el fin desde el principio. No importa cuán malo y adúltero se vuelva el mundo, el pueblo celestial debe experimentar transformaciones justas y buenas dentro de las enseñanzas de Dios. Pidiendo a todos ustedes una vez más que nadie se quede atrás y que todos los hijos celestiales puedan llegar con seguridad al reino de los cielos, me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.